Bien, entonces iniciamos nuestra clase el día de hoy. Estamos a 17 de julio de este año 2023, reunidos, ¿cierto?, en este segundo ciclo de la asignatura de Ciencias Sociales, ¿ya? Hoy día vamos a seguir vinculados al mundo contemporáneo y lo que vamos a revisar hoy día tiene que ver con los problemas de la sociedad actual. Ese sería el título de la clase, ¿ya? Los problemas de la sociedad actual. Cuando estamos hablando de la sociedad actual, chiquillos, estamos hablando a nivel mundial, ya no solamente, o no en específico acá en Chile, ya, sino que estamos hablando a nivel general, a nivel del mundo, ya, por eso hablamos de la sociedad actual, ya. Ya les voy a ir explicando algunas cosas que el mundo, ¿cierto?, enfrenta como desafíos y cómo eso también va a tener impacto en las cosas que nosotros, perdón, realicemos, ¿ya? Eso. La segunda parte de la clase, como siempre, viene una parte de ejercicios, que van a ser 10 o 12 preguntas, que vamos a ir abordando de contenidos que hemos trabajado en las clases anteriores, ¿ya? Así que el mismo consejo que les di la semana pasada, por favor no se retiren una vez que salgamos de la parte teórica, quédense a la parte práctica, porque es importante que ustedes se familiaricen con las preguntas, ¿ya? De esa forma, cuando enfrenten su instrumento de evaluación, ustedes van a decir, oh, esta pregunta yo la vi, la conozco, esta pregunta me es familiar, la puedo responder con seguridad, sé que está buena, ¿ya? Entonces quédense también en esa parte porque es importante, ¿sí? Y es importante que también ustedes vayan participando de las cosas que vamos a ir viendo, ¿ya? A través del micrófono o a través del chat, como lo estimen conveniente, ¿ya? ¿Qué página, profe? Disculpe. Está en el chat, dijimos el módulo 4, desde las páginas... no, de la página, tiene razón. Muchas, me olvidé, espérate. Páginas 90 y tanto, yo creo. Página 3. No, de la página 83 en adelante, hasta el final del módulo. Módulo 4, entonces, unidades 3 y 4, tomadas desde la página 83 en adelante, hasta el final del módulo 4. ¿Ya? Hoy día terminamos el módulo 4. ¿Sí? En esencia, si ustedes se dieron cuenta, los módulos más largos de estudio, porque requerían de una mayor precisión, eran los módulos 1, 2 y 3, ¿ya? Que eran los de historia principalmente, que requerían de cosas un poquito más específicas, por lo tanto había que ir más lento, ¿ya? Los módulos 4 y 5 son más generales, y como son cosas que podemos identificar, digamos, en la vida cotidiana, se puede avanzar más rápido, ¿ya? Así que no se preocupen, o más que no se preocupen, vamos a alcanzar a ver todo lo que está en los módulos, ¿ya? Eso. Bien, vamos a hacer la proyección de pantalla entonces para iniciar nuestra clase. Ventana, espérenme. Ventana, esta es. Esto es lo que vamos a ver. Voy a borrar eso porque eso no tiene nada que ver aquí. Y vamos a comenzar con la clase. Todavía no noten nada porque, como les dije, yo les voy a ir explicando cada puntito. Se ve harta información, pero en realidad es más simple, ¿eh? ¿Y por qué es más simple? Porque son problemas que de una otra forma todos identificamos y que vamos a ir explicando a grandes rasgos. ¿Ya? Así que no se preocupen. Estamos aquí nosotros. Aquí vamos a arrancar. ¿Se ve, cierto? Para confirmar. Sí, profe, sí, ¿Sí? se ve. Ya, muy bien. Es que el Meet cambió, este sistema, y había unos enredos que recién descubrí, así que por eso pregunto. Ya, entonces nuestra clase hoy día se trata de problemas, ¿ya? Vamos a describir en primer lugar cómo está configurada esta sociedad mundial
y cuáles son los problemas de carácter social y ambiental que enfrenta el mundo hoy en día, ¿ya? Y que, por supuesto, tienen repercusiones con nosotros. Eso es nuestra clase, por eso el título es Los problemas de la sociedad actual. Ese es el título de la clase, que está vinculado a las temáticas que aborda las unidades 3 y 4 de su libro, ¿ya? Del módulo 4. ¿Ya? Espérenme, alguien levantó la mano. Alguien levantó la mano, ¿cierto? Sí, profe, ¿esto refiere al siglo XXI, profe? Sí, estamos referidos al siglo XXI, a nuestro presente. ¿Ya? Eso, muy bien. Edita también me preguntó las páginas, página 83 en adelante hasta el final del módulo 4. ¿Ya? El módulo lo separa en 2 unidades, pero yo lo voy a ver en uno solo nomás, ¿ya? En una sola presentación, para que no se preocupen. Bueno, muy bien. Voy a volver a la presentación. Estoy aquí. Ya, vamos a comenzar entonces con esta sociedad actual, la sociedad del siglo XXI, tal como muy bien apuntó su compañero. ¿Ya? Bueno, la sociedad actual, chiquillos, es una sociedad de la información y del conocimiento. ¿Ya? ¿Qué tiene de particular esto? Hoy en día, ¿cierto? Nosotros vamos a encontrar que nuestra sociedad está expuesta y bombardeada a un flujo de información como nunca antes en la historia. ¿Ya? Cualquier cosa que necesite saber, entra a Internet y rápidamente va a tener la información. ¿Ya? Que es distinto del conocimiento, porque el conocimiento tiene que ver con una sistematización de la información o cómo la información que está ahí lo transforma en algo nuevo. ¿Ya? Eso es conocimiento, cómo se van descubriendo nuevas cosas también a través de la información. ¿Ya? La información es una presentación de antecedentes finalmente, y el conocimiento es algo que uno lo va a construir, ¿ya? A partir de cierta información que se va recibiendo. ¿Ya? Por eso se hace una distinción. ¿Sí? Pero como les comentaba, nuestra sociedad, en el fondo, es una sociedad de la información. ¿Ya? Una sociedad que está bombardeada diariamente por el conocimiento. ¿Ya? Y está bombardeada de información, ¿ya? De hecho, yo me imagino que todos ustedes, ¿cierto?, tienen su teléfono inteligente. Este es un smartphone, la palabra, ¿cierto?, traducida al español es teléfono inteligente, ¿ya? Y este teléfono inteligente, ¿cierto?, a ustedes les permite acceder a través de una conexión a Internet a el mundo de la información, muy rápidamente, ¿ya? Más de alguno por ahí se recordará, los que son un poquito mayores, ¿cierto?, que para hacer una tarea antes, ¿cierto? Había que ir a la biblioteca, o había que ir a buscar la enciclopedia, o el Icarito, o cosas que tuviera alguna información relevante a la tarea que tenía que hacer, ¿cierto? Sin embargo, hoy en día, un niño, ¿cierto? Para hacer una tarea, no necesita ir a una biblioteca. Con un computador o con su teléfono, busca lo que necesita y hace su tarea, ¿cierto? Entonces, hay una inmediatez, es mucho más fácil acceder a la información, porque es más inmediata, tal como dice aquí la frase, ¿ya? Hoy tenemos una información que es fácil e inmediata, ¿ya? Es muy fácil tener información de cualquier cosa, ¿ya? Cualquier cosa que a usted se le ocurra, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si ustedes ven aquí, esta flechita que está acá, esta y esta, nos va mostrando, ¿cierto?, la progresión de un aparato, que es el teléfono. El teléfono, en primer lugar, cuando se crea era para comunicarse con otra persona a través de una línea, de un cable, ¿cierto? Sin ese cable era imposible tener comunicación, ¿ya? Luego, el teléfono se sofisticó a algo un poquito más elegante, ¿cierto? Que ocupe menos volumen, ¿sí? Luego, este teléfono se fue simplificando hasta finalmente terminar en el aparato que tenemos hoy en día, ¿ya? Que es un teléfono inteligente en donde tenemos, no solamente podemos llamar, podemos consultar información, tenemos GPS, aviso de terremoto, aviso de sismo, calendario, fotografía, apunte, agenda,
entre otras cosas. O sea, tenemos mucho a través del teléfono, ¿ya? Y de hecho nos hemos vuelto dependientes del teléfono, ¿ya? Pero eso es otro tema, que lo vamos a ver después, ¿ya? Pero en el fondo, lo que nos muestra en esta flechita que está aquí es cómo finalmente la tecnología va facilitando, ¿cierto?, el acceso a la información, ¿ya? Y la información que nosotros hoy en día tenemos es instantánea, ¿ya? Es instantánea, ¿ya? Así, usted hace un clic y tiene toda la información al momento, ¿ya? Y eso gracias a las tecnologías que han permitido, ¿cierto?, que la información llegue mucho más rápido, ¿ya? No solo a través del teléfono, a través del televisor, ¿cierto? Hoy en día a través del televisor, por ejemplo, usted ya no solamente ve televisión nacional, sino que puede ver TV cable, y si no tiene TV cable no importa, porque le conecta un cable de internet y tiene acceso al internet, a la aplicación, al Netflix, a Star Plus, al Apple TV, etcétera. Y puede tener mucho acceso a información, y hacer y entretenimiento y todo lo que a usted se le ocurra, ¿ya? Entonces, insisto, la sociedad actual es una sociedad de la información y del conocimiento, que se caracteriza por ser de forma fácil e inmediata, ¿ya? ¿Sí? Para que esta sociedad de la información funcione, hay un tema importante que tener en cuenta, que tiene que tener conectividad, ¿cierto? Conectividad, porque la mayoría de nuestros aparatos funciona con internet para sacarle mayor provecho, ¿ya? De lo contrario, se pierde un poco el provecho si no hay internet, ¿ya? Así que es importante el hecho de la conectividad. La conectividad, ¿cómo la obtenemos nosotros? A través del internet, ¿ya? Ahora, esto trae unas consecuencias. Eso es como, la primera parte es como el lado bonito, ¿cierto? Pero también hay ciertas consecuencias, ¿ya? En primer lugar, es una sociedad que hoy en día anda un poco más acelerada, es como que todo el mundo anda apurado, ¿ya? No, que tengo que hacer esto, que aquí, que allá, que tengo reunión virtual, que aquí, que allá, es mucho más rápida la vida. Pero también hay una sobreabundancia de información y a veces nos cuesta identificar qué es lo verdadero de lo falso, las famosas fake news que se llaman, ¿ya? Hoy en día en Internet está lleno de noticias falsas, por lo tanto, no todo lo que uno encuentra en Internet sobre un tema es verdadero, ¿ya? Y eso sobreabundancia, naturalmente, es una complicación, ¿ya? Tenemos mucha información, pero de que también tenemos que saber clasificarla, ¿ya? Y por otro lado, para poder naturalmente ser parte de esta sociedad de la información, necesariamente tenemos que tener competencias, es decir, saber usar el Internet, saber usar un teléfono, saber usar un computador, capacitarnos en estas herramientas para poder sacarle provecho, ¿ya? Y por supuesto la formación de hábitos, que va de la mano con ello, ¿ya? Hoy en día, como les decía, estamos muy dependientes de las pantallas, ¿ya? Es como si en algún momento no estoy haciendo nada, pum, me pongo a ver la pantalla, ¿ya? Viene información de ciertos hábitos de las personas, ¿ya? ¿Alguna duda con esta primera parte de esta sociedad de la información? Por mi parte, profe. Como ustedes se dan cuenta, son cosas que nosotros hemos visto o que podemos ver, ¿cierto?, cotidianamente en nuestra vida, ¿ya? Solo que aquí le estamos dando sustento un poquito más teórico, nada más que eso, ¿ya? ¿Sí? Entonces la sociedad del siglo XXI es una sociedad de la información y del conocimiento, ¿ya? Pero hay más cosas que hay que estudiar de esta sociedad, ¿ya? Bueno, eso, lo que yo les contaba al principio es lo bonito, ¿cierto? Es como que todo el mundo, en teoría, pueda acceder a esta información, ¿sí? Porque hay muchas fuentes de información y hay un acceso rápido a esta, como ya lo vimos anteriormente, ¿ya? Se desarrollan comunidades virtuales, ¿cierto? Espacios que son democráticos y representativos, ¿ya? Por ejemplo, hoy en día en las redes sociales existen las encuestas y uno participa si está de acuerdo con este otro, con un candidato, con el otro, con la idea que me piden o con la otra idea, ¿cierto? Hay espacios que permiten el debate dentro de eso, ¿ya? Hoy en día también esta sociedad de la información
y del conocimiento nos permite también tener tiendas virtuales. Quizá alguno de ustedes es un emprendedor virtual para promocionar sus productos, ya no necesita ir a un local y arrendarlo, sino que desde su casa, ¿cierto?, hace sus cositas y las vende, ¿ya? Sus tortas, sus galletas, su pastel de choclo, sus cabañas, su cascada, etcétera. Todos son ahora modelos de negocios que se hacen de forma virtual, ¿ya? Gracias a que esta sociedad nos permite poder que la información que nosotros entregamos y cargamos a la red se pueda difundir, ¿ya? Porque es mucho más fácil llegar de esa forma a una mayor cantidad de público, ¿sí? Y eso ustedes, como les digo, si alguno de ustedes que tienen alguna tienda virtual, algún negocio que promociona por internet, me va a entender perfectamente, ¿ya? Entonces hoy en día el espacio físico, digamos, de un negocio como que tiende a desaparecer, ¿ya? Por ejemplo, también está el hecho de las compras virtuales, el hecho de cuando nosotros queremos comprar un producto por internet de alguna tienda, ya no es necesario ir a la tienda como hace 15 años atrás, sino que ahora en un par de clics ¡pum!, tiene el producto en su casa, ¿ya? Y así, ¿ya? Por supuesto, chiquillos, todas estas cosas nos ahorran tiempo. Y como nos ahorran tiempo, también la calidad de vida de las personas tiende a mejorar, ¿ya? Porque hay más tiempo para hacer otras cosas, ¿ya? Siguiendo el mismo ejemplo de la idea de la compra por internet, por ejemplo, si yo quiero comprarme, no sé, un computador y quiero que llegue a mi casa, lo compro por internet y me lo envían a la casa, ¿ya? Antes había que ir a la tienda, pegarse el pique, nosotros que somos de zona un poco más lejana de Valdivia, había que ir a Valdivia, ir a la tienda, buscar el vendedor que te atienda, no, ahora un par de clics, pum, lo tiene en su casa. Mucho más rápido y tiene tiempo para hacer otras cosas, ¿ya? Hoy en día también está, por ejemplo, la telemedicina, o sea, ya no es necesario ir al médico, al consultorio o al hospital, sino que con dolencias menores, naturalmente, yo puedo atenderme con un doctor a través de una videollamada y el doctor me atiende y me da una receta para mejorar. Telemedicina, ahorro tiempo, y así, ¿ya? El mismo hecho de ustedes, hoy día están conectados conmigo, o estamos conectados en esta clase, y ya no necesitan, ¿cierto?, ir a un espacio físico, sino que a través de la comodidad de su hogar, usted se puede conectar a su clase y está aprendiendo, ¿ya? Entonces nos ahorra tiempo, y nos mejora la calidad de vida, por supuesto, ¿ya? Sin embargo, también hay algunos problemas, que se llama, sobre todo, el tema de la brecha digital, ¿ya? ¿Por qué? Porque en primer lugar, no todas las personas, ¿cierto?, saben ocupar bien las potencialidades de los productos, ¿ya? Por ejemplo, hay muchas personas que les cuesta mucho manejar un teléfono, ¿ya? Un teléfono inteligente, ¿sí? Que no se saben conectar a una red social, no se saben conectar a internet, a veces no se saben las claves de sus cuentas. Todas esas cosas son cosas que dificultan el acceso, ¿ya? La conectividad, por supuesto, la red de internet no llega a la misma velocidad a todos los lugares, ¿ya? Por ejemplo, en los centros poblados hay en general buena cobertura, pero hacia las zonas rurales la cobertura tiende a ser más difícil y lugares más alejados todavía aún, ¿ya? Entonces, esos elementos tienden a generar brechas, ¿ya? Mientras unos pueden acceder a todo, otros les cuesta y otros definitivamente se van a quedar atrás, ¿ya? Y eso a nivel mundial también se ve reflejado, ¿ya? Los países más desarrollados, sobre todo los países de Europa, los países de Asia, la parte norte de América, que es el mundo desarrollado, tienen el acceso a esto de forma muy fácil. Pero el mundo subdesarrollado, ¿cierto?, o en vías de desarrollo, tiene ciertas diferencias, ¿ya? Tiene ciertas dificultades para acceder a una buena conexión, a una buena conectividad, ¿ya? Y en ese sentido, los gobiernos o los estados están trabajando para ir mejorando, ¿cierto?, estas herramientas de conectividad que permitan el acceso a un mejor diseño, a una mejor conexión a Internet para ser parte de este mundo digital, ¿ya? De hecho, sin ir más lejos, ¿cierto?, en la zona urbana de los pueblos hay buenas señales, pero si uno se aleja un par de kilómetros a la redonda, la señal se tiende a perder, ¿ya? Y eso es tarea que todavía les queda por mejorar a los estados, a las empresas, para ofrecer, ¿cierto?, una mejor conectividad y que todos finalmente puedan ser parte de este mundo más tecnologizado y más instantáneo,
Eso, ¿ya? Entonces, hay problemas que tienen que ver principalmente con el acceso, ¿ya? El acceso y la calidad de ese acceso al mundo de la conectividad, ¿ya? ¿Cómo vamos, chiquillos? ¿Bien? ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿Inquietud? Súper bien, profe, gracias. Súper bien, perfecto. Avancemos entonces a la tercera lámina. Bueno, esta sociedad actual, chiquillos, que es instantánea, rápida, información, una sociedad de información y del conocimiento, también ha entendido o ha puesto, digamos, en una especie de, ¿cómo decirlo?, de homogeneizar al mundo, ¿ya? Cuando hablamos de una homogenización, estamos hablando de que a nivel cultural el mundo tiende a ser similar, ¿ya? Hay las mismas costumbres, hay una relativa forma de comunicarnos igual, ya hay acceso a las mismas fuentes de información. Eso es una homogenización, algo que es igual, ¿ya? Eh, por ejemplo, ¿cómo puedo ver yo lo homogéneo? ¿Ya? Con las fiestas que se celebran a nivel global, como el caso de Halloween, por ejemplo. ¿Ya? A nivel global, por ejemplo, el uso de una moneda a nivel mundial, como el dólar. ¿Ya? La música también, las tendencias de moda, todo eso tiende a que en el mundo sea homogéneo, que sea igual. ¿Ya? Es decir, que no existan diferencias. Sin embargo, por otro lado, vamos a encontrar que también en este mundo actual, existe también una tendencia a rescatar lo local, ¿ya? Y eso entra a veces como en conflicto, porque por un lado, el mundo tiende a ser igual, homogéneo, pero por otro lado también, el mundo quiere destacar las diferencias, porque las diferencias son importantes, ¿ya? Entonces, se valora también la diversidad cultural, ¿ya? El respeto de la identidad local y de las naciones, ¿cierto? Eh, y el hecho también de que en el mundo se ha ido dando mucho el tema de la migración, ¿ya? La migración de población de un lugar a otro, ¿ya? De hecho, por ejemplo, el caso de Chile no es muy lejano a ello, ¿ya? Nosotros tenemos hoy en día una población migrante que sobrepasa el 1.000.000 de personas, ¿ya? De distintas nacionalidades, peruanos, bolivianos, argentinos, ecuatorianos, venezolanos, haitianos, y de otras nacionalidades tanto de América Latina como de otros lugares del mundo, ¿ya? Entonces, estos grupos que también llegan a nuestra sociedad también traen ciertos rasgos culturales de su país de origen y los tratan aquí también de representar o se van mezclando con el rasgo, cierto, identitario local, ¿ya? Entonces, en esta sociedad actual, por un lado, insisto, existe una tendencia a homogeneizar, a que todo sea como igual, ¿sí? Pero también, por otro lado, existe el ejercicio de valorar lo local, de valorar lo distinto, de valorar la identidad, ¿ya? Eso es como que convive en esta sociedad actual, una idea de ser igual, pero a la vez ser distinto. Es raro el concepto, pero se vive en esta dualidad, lo igual y lo distinto, conviven, ¿ya? A veces somos todos iguales. Por ejemplo, cuando celebramos la Navidad en el mundo, somos todos iguales, ¿ya? Todos celebrando con el viejo Pascuero, ¿cierto? La Blanca Navidad y todo lo demás, ¿ya? Eso es igual. Pero, si queremos, por ejemplo, celebrar el 18 de septiembre, eso se celebra en Chile nomás, no en otros lugares del mundo, salvo que haya en Chile, no en otros lugares del mundo. Pero no es que todos los países celebren el 18 de septiembre, no, eso pasa en Chile nomás, ¿ya? Y así, ¿ya? Eh, tiene que ver con eso, ¿ya? Con esas cosas, ¿ya? Esta sociedad de la información y diversa, eh, insisto, tiende por un lado a homogeneizarnos en algunas cosas, pero por otro lado también tiende a que rescatemos y valoremos lo nuestro, lo local, lo identitario, lo particular, ¿ya? Entonces tenemos lo multicultural y lo homogéneo conviviendo, ¿ya? En esta sociedad actual, ¿ya? ¿Vamos bien, chiquillos? Chiquillas.
Sí, profe. Sí, ¿Sí? profe. ¿Sí? Muy Sí, bien. profe, súper bien. Solo para reforzar la idea de la homogeneización, la música también es un ejemplo de homogeneización. ¿Ya? Hay música que nosotros escuchamos, que se escucha en distintos lugares del mundo, ¿ya? Y eso es parte de la homogeneización, ¿ya? Por ejemplo, América Latina en general, ¿cierto? Es un continente que ha absorbido mucho la música del reggaetón, ¿ya? En cualquier lugar de América Latina uno escucha reggaetón, ¿ya? Y las canciones son las mismas. Entonces, ahí hay una tendencia a ser homogénea, a ser igual desde el punto de vista musical. Si usted quiere bailar reggaetón en Chile, lo va a bailar, se lo va a bailar en Perú también, se lo va a bailar en Colombia también, y así, es igual, ¿ya? Pero así también, ¿cierto? Cuando llega el 18 de septiembre, nosotros nos dan ganas de bailar cueca y resaltamos lo nuestro, ¿ya? Y así. Entonces está como tendencia a valorar lo externo, pero también a valorar lo interno, ¿ya? Esa es una convivencia que tenemos hoy en día en nuestra cultura, ¿ya? Muy bien, chiquillos. Me alegra mucho que vayamos súper bien, ¿ya? Como ustedes se dan cuenta, son elementos que nosotros observamos a diario en nuestra sociedad, ¿ya? Sigamos a la lámina 4.5, que tiene que ver ahora con los problemas, ¿ya? Bueno, un primer problema que afecta principalmente a el Profe, mundo. Dígame, disculpe, Profe, no se pero no cambian está las cambiando láminas. las láminas. a ver, Estamos en la primera todavía. a ver. Vamos a detener la presentación. Espérenme un poquito. Vamos a hacer algo. Así que no pudimos anotar nada de la segunda lámina. Ya, pero no se preocupe, que la presentación la van a tener, así que nosotros estábamos aquí. Esa fue la última que yo les hablé. Ahí estábamos. Eso no lo vieron. ¿Ustedes vieron? Eso. Esa vimos, profe, la otra no. Ya. Pues quedaron aquí. No la vieron. Tampoco. Ya. Bueno, si pueden, como para ir avanzando, si pueden, pueden sacarle una fotito, si quieren anotarlo después. ¿Ya? Sáquenle una fotito a la pantalla y ahí lo guardan en su teléfono para poder avanzar. ¿Ya? Sí, profe, yo lo estoy sacando pantallazo. Ya, eso, para que después puedan acceder a, a las cosas. ¿Ya? Entonces Ya lo esta, saqué. Ya lo esta saqué la, pantallas. la lámina 2, esta era la lámina 3, que era la última que estábamos conversando. ¿Puede volver atrás, profe, por favor, para sacar un pantallazo? Sí, pues, no hay problema. Gracias. Ya, ahí estaba la lámina 3. Ahora sí, para que le puedan sacar también el pantallazo, una fotito. Y ahí avanzamos a la lámina 4, y 5, y 6, y 7. ¿Ya? Sí, profe, listo. Ya. Ahora sí, ahora vamos. Esta es la que le estaba comenzando a leer cuando volvimos atrás. ¿Ya? Bien, la pobreza. Bueno, dentro de los problemas sociales, chiquillos, más importantes que el mundo tiene hoy en día es la pobreza. ¿Ya? Y la pobreza hoy en día no se mide solamente por el hecho de que la persona no tenga dinero, digamos, para satisfacer sus necesidades básicas, ¿ya? Sino que hoy día la pobreza se mide de una perspectiva multidimensional, ¿ya? Que es lo que explica un poco este cuadrito que está acá, ¿ya? ¿Ya? La pobreza, por un lado, es hambre, que comúnmente es asociado a la pobreza, al hambre, ¿ya? Pero también es la falta de un techo,
de una protección, de un abrigo, de un lugar donde habitar, ¿cierto? Es la falta de no tener atención médica, las dificultades que pueden existir para acceder a un servicio médico, ¿ya? Por ejemplo, las grandes ciudades, chiquillos, quizás aquí nosotros no lo vemos tanto, pero en las grandes ciudades, incluso personas que viven en la ciudad, les cuesta muchísimo acceder a un consultorio, un hospital, porque están muy lejos, ¿ya? Entonces eso también es pobreza, ¿ya? No tener educación, ¿ya? También se asocia a pobreza. No tener trabajo, porque naturalmente no puede generar ingresos. Y por supuesto tener miedo al futuro, no como un miedo que, ay, ¿qué me va a pasar mañana? Sino que es el miedo de no tener cierta certeza de poder conseguir ciertas cosas que le permitan cubrir necesidades, ¿ya? Es la incertidumbre finalmente este miedo, ¿ya? Es la incertidumbre de cómo voy a vivir mañana, ¿ya? Entonces, hoy en día la pobreza, insisto, no solamente el hecho de que yo no pueda comprar cosas o no me alcance el dinero para cubrir mis necesidades básicas, sino que incluye muchas más dimensiones, ¿ya? Por eso se habla de una pobreza multidimensional, porque tiene varias caras esta pobreza, ¿ya? Ahora, si nosotros caracterizamos esto a nivel mundial, ya, esto es como dato solamente, quizás eso no es tan relevante, se están anotando, no es tan relevante que lo anoten, ¿eh? Lo más relevante estaría aquí, en esta suerte de esquema, ¿ya? A nivel mundial, por dar alguna cifra, cerca de 3 millones de personas viven con menos de $2 al día, ¿ya? Estamos hablando de unos 1.500 pesos, 1.600 pesos, esos son $2, ¿ya? Aproximadamente, ¿ya? El dólar está como 800 pesos hoy en día, así que 8 por 2, 16, son 1.600 pesos, ¿ya? ¿Ya? Apenas le alcanza para comprarse un pancito y algo más, ¿ya? ¿Dónde están las regiones más pobres del mundo? Asia, toda la zona sur de Asia, África, por supuesto, y parte de América Latina, sobre todo lo que tiene que ver con Centroamérica, ¿ya? En Centroamérica hay bastante pobreza, Centroamérica y el Caribe, ¿ya? Con excepción de algunos países, pero hay muchos que tienen mucha pobreza. A nivel sudamericano, que es donde estamos nosotros, ¿cierto? Los países más pobres, los que tienen mayores indicadores de pobreza, son Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, principalmente, Venezuela. Ya ahí está como el arco de mayor pobreza, ¿ya? En general, los indicadores de pobreza en Chile son un poco mejores, ¿ya? Lamentablemente, la pandemia, ¿cierto? Trajo consigo también el alza de este indicador de la pobreza, y hay temas que hay que ir resolviendo todavía en el camino, ¿ya? Que no se van a solucionar naturalmente de la noche a la mañana, sino que van a requerir ciertos procesos, ¿ya? ¿Qué otros problemas existen vinculados a la pobreza? La desnutrición, porque naturalmente si no tengo que comer, los niños se van a desnutrir principalmente. Y la mortalidad infantil. Como no hay que comer, no hay acceso a un médico, los niños no reciben su vacuna y se mueren los primeros años de vida, o los primeros meses, ¿ya? Falta de acceso a servicios básicos, agua potable, electricidad, salud, educación, ¿ya? De eso el más grave es el acceso al agua potable, ¿ya? Hay muchas zonas del mundo, ¿cierto?, que no tienen acceso a agua potable, ¿ya? Y el agua que toman es agua de ríos, que principalmente está contaminada, ¿ya? O agua lluvia, que también está contaminada, ¿ya? Entonces, en general, la falta de un agua potable, ¿cierto?, que no le haga daño al ser humano, es un problema muy grave hoy en día a nivel mundial, sobre todo en las zonas que yo les mencioné acá arriba, ¿ya? Y por supuesto, la escasez de viviendas y el hacinamiento también es relevante. Cuando hablamos de hacinamiento, la palabra hacinamiento quiere decir que viven muchos en un espacio muy pequeño. Eso es vivir hacinado, ¿ya? Que hay un techo, un hogar, por ejemplo, pero en ese hogar vive mucha gente. Eso también es un problema, porque impide la privacidad del propio hogar, ¿ya? Eso es hacinamiento, ¿ya? Y eso va de la mano con la escasez de vivienda, que muchas personas no tienen acceso a una vivienda, los estados no alcanzan a, digamos, proveer de viviendas para la necesidad que se va generando,
Y como no hay recursos, naturalmente no se puede optar a otras soluciones, ya como comprar una vivienda, por ejemplo. ¿Ya? Entonces la pobreza en ese sentido tiene múltiples dimensiones. ¿Ya? Es hambre, falta de educación, falta de techo, falta de médico, falta de trabajo, falta de educación, incertidumbre. Todo eso va de la mano con la pobreza. ¿Ya? Entonces la pobreza es más amplia que solamente el hecho de no tener que comer. ¿Ya? Es mucho más amplio que eso. ¿Sí? ¿Vamos bien, chiquillos? ¿Dudas, consultas, inquietudes? ¿No? No, profe, gracias, estamos bien. Ya, vamos al siguiente problema. Bueno, esto es solo como dato complementario, ¿ah? Si quieren lo anotan, si no, no es necesario, ¿ah? Porque es complementario a lo anterior, ¿ya? Solo lo voy a mencionar muy, muy rápidamente, ¿ya? En América Latina, que es nuestro continente, donde nosotros vivimos, ¿cierto? Aproximadamente el 40% de la población de América Latina, que bordea las 210 millones de personas, vivía en situación de pobreza, ¿ya? Es harta gente. El continente americano tiene cerca de 500 millones de habitantes, ¿ya? Desde Canadá hasta Chile por el sur, ¿ya? O sea, 210 millones de personas, es harta la población que vive bajo la pobreza, ¿ya? Ahora, nuestro continente es un continente que se define como un continente subdesarrollado o en vías de desarrollo, ¿ya? ¿Qué significa eso? Significa que es un continente que va a caminar o que está caminando hacia un posible desarrollo, ¿ya? Y las características que definen que un país sea subdesarrollado va de la mano con la forma de producción que tiene, ¿ya? En general, América Latina es un continente exportador y que exporta principalmente recursos naturales, tal como ustedes lo ven aquí en la imagen. Por ejemplo, vende plátano, madera, pescado, minerales, ¿ya? Pero no es un continente que genere bienes durables o bienes elaborados, ¿ya? No es un continente que tenga una industria potente, sino que lo que le proporciona la naturaleza, eso es lo que vende, ¿ya? Principalmente. A diferencia de los países desarrollados que sí tienen industria, que sí pueden generar bienes, que sí pueden generar servicios y los venden. En América Latina se vende principalmente la materia prima, los recursos naturales disponibles, ¿ya? Y Chile en ese sentido no es la excepción, ¿ya? Nuestro país que vende cobre, vende vino, vende berries, vende madera, vende pescado, ¿ya? Frutas, todo vinculado a temas de recursos naturales, ¿ya? Por lo tanto, nuestro continente, dada estas características económicas, se considera un continente subdesarrollado. Para ser desarrollado, naturalmente tiene que tener industria, pero una industria que genere bienes durables, ¿ya? Que genere maquinaria, que genere inversión, que genere industria, entre otras cosas, ¿ya? Y bueno, a nivel latinoamericano en general, el ingreso, ¿cierto?, por persona tiende a ser bajo, ¿ya? Por lo tanto, hay bajo nivel de riqueza en los países. Hay una informalidad económica, hay mucha gente que trabaja, pero en el mercado informal, que no tiene un contrato, que no cotiza, que no tiene previsión, por lo tanto es informalidad. Y también son países que están altamente endeudados, ¿ya? Altamente endeudados, lo que también dificulta el poder ayudar, ¿cierto?, a las personas, ¿ya? Dada la cantidad de deuda que tienen los países, ¿sí? Eso principalmente, ¿ya? Entonces, aquí lo relevante de esta imagen, chiquillos, para que no se le olvide, es saber que América Latina es un continente exportador de materias primas o de recursos naturales, ¿ya? Y que también tiene un alto indicador de pobreza. Eso es como lo relevante de esta lámina a grandes rasgos, ¿ya? ¿Sí? ¿Dudas, chiquillos? ¿Preguntas? ¿No? Yo estoy clara, profe, con su información.
Ya, muy bien. Profe, deje un poquito la lámina. Un segundo. Un segundo. Me dejo la lámina, no se preocupe. Ya, vamos a ir a lo último que nos va quedando para ya Listo, después profe. hablar sobre temas vinculados al ejercicio que quiero hacer. ¿Ya? Que son los problemas del mundo actual, pero desde el punto de vista ambiental. ¿Ya? Hay un micrófono prendido para que lo puedan apagar, por favor. Muchas gracias. Chiquillos, el mundo actual tiene varios problemas, ¿ya? Vinculados también no solamente a la pobreza, sino que también a los problemas ambientales. ¿Ya? Bueno, ¿por qué se producen estos problemas ambientales, básicamente? Se producen básicamente por la sobreexplotación de los recursos naturales. ¿Ya? Por eso se produce. ¿Ya? Cuando hay una sobreexplotación del recurso natural, el medio ambiente no tiene la capacidad de volver a regenerar con fuerza esos recursos y los ecosistemas se ponen en riesgo. ¿Ya? Y a poner en riesgo el ecosistema, se pone en riesgo la vida humana. ¿Ya? Si el ambiente está enfermo, naturalmente, el ambiente nos va a terminar afectando a nosotros. Por eso es importante cuidar el medio ambiente. ¿Ya? ¿Cuáles son los principales problemas ambientales del mundo actual? El efecto invernadero. ¿Ya? El efecto invernadero es lo que nosotros hoy en día también conocemos como el calentamiento global. ¿Ya? Ahora, chiquillo, aquí una cosa. Cuando hablamos del calentamiento global, no quiere decir que en el mundo va a ser solamente calor, ¿eh? No tiene que ver con eso, solamente. ¿Ya? Estamos hablando de que la temperatura del planeta aumenta y en algunas zonas efectivamente va a ser mucho calor, pero en otras zonas va a llover mucho y va a generar daños en esos entornos, ¿ya? Porque el calor puede provocar sus efectos, ¿ya? Puede provocar sequías, pero también puede provocar grandes inundaciones, ¿ya? No sé si han visto tele, pero, o por ahí en redes sociales navegando, Europa está enfrentando una ola de calor súper potente, de 38, 40 grados a la sombra, ¿ya? China, leía por ahí que una ciudad tuvo una temperatura de 50 grados, ¿ya? Que son temperaturas que de verdad ponen en riesgo la vida de las personas, ¿ya? Entonces, el efecto invernadero, que tiene que ver con un calentamiento general del planeta, no solamente tiene que ver con el hecho de que va a ser más calor simplemente. Puede haber mucho calor, puede haber sequía, y puede haber grandes inundaciones, y grandes tormentas, y grandes huracanes, etcétera, ¿ya? Ambos efectos se pueden provocar, ¿ya? Para que lo tengan ustedes claro. Espérenme un poquito porque alguien quiere entrar a la clase. Volvamos. Estamos aquí. Ya. Por otro lado, ¿cierto? Nosotros tenemos aquí la deforestación, ¿ya? Que es la tala indiscriminada del bosque en general, ¿ya? Y ese bosque se tala, se cosecha, pero no se vuelve a plantar más árboles. Y ese terreno se erosiona, ¿ya? Eso es deforestación. Y al deforestar un terreno, el suelo pierde la capacidad de absorción de agua o de humedad, lo que lo vuelve una zona desértica, básicamente, ¿ya? Espérenme, por favor, no sé quién viene llegando. Ya. Ahora sí. La contaminación de los mares, ¿cierto? El océano se contamina con desechos industriales, radioactivos, que ponen en riesgo el ecosistema marino y, por supuesto, también nos ponen en riesgo a nosotros, porque podemos consumir productos que, digamos, puedan estar contaminados y también hacernos mal. El hecho, por ejemplo, de contaminar el mar con plástico,
¿ya? En el Océano Pacífico hay una isla de plástico, búsquela en internet si tienen tiempo después. Una isla de plástico, que es un lugar en el Pacífico en donde se junta todo el desecho de plástico por las corrientes marinas, y ahí gira, ¿ya? Y ese plástico cuando se desintegra en algunos, digamos, peces, mamíferos del agua se lo comen, ¿ya? Y eso después nosotros lo comemos nosotros, y así. La desertificación, ¿cierto? Que son estos terrenos que se erosionan, el terreno se vuelve desértico y se vuelve seco, por lo tanto inutilizable, ¿ya? La contaminación del aire, ¿cierto? Producto de la contaminación de las industrias, ¿ya? Que también tiene efectos sobre las personas. La contaminación también que se produce por el humo, ¿ya? Cuando nosotros ocupamos, sobre todo aquí en nuestra zona, leña húmeda, ya eso también genera contaminación, ¿sí? De hecho, en muchos pueblos en nuestra zona, sobre todo en época de invierno, cuando usted sale para afuera, hay mucho olor a humo y después dentro de su casa se huele la ropa que ya ha pasado a humo. Eso es contaminación. Y eso también le hace mal al organismo, ¿ya? El agotamiento del agua dulce, ya las napas subterráneas se están agotando porque nos está lloviendo menos, ya. De hecho, aquí los más mayores también, nuevamente los cito, sabrán de que un temporal de hace 30 años atrás es muy distinto a un temporal actual en nuestra zona, ¿ya? Hoy en día llueve mucho menos en invierno, ¿ya? Mucho, mucho menos, ¿sí? Que hace 30 años atrás, ¿ya? Cae menos nieve también, y así. Y eso, el hecho de que no llueva, de que no caiga nieve, produce que el agua dulce vaya desapareciendo, ¿ya? Por eso que en el verano, en nuestra zona, en la región de los ríos, tenemos problemas de agua. Hay comunidades que no tienen agua, ¿ya? Porque se secan las vertientes, se secan los esteros y no hay agua, simplemente, ¿ya? Y la gente se tiene que proveer con camiones de aljibe u otras formas de poder tener acceso al agua, ¿ya? La pérdida de la biodiversidad, que en el fondo cuando se destruyen los ecosistemas ambientales, la biodiversidad también va desapareciendo, ¿ya? Porque las especies tienen que migrar a otro lugar donde puedan desarrollar su vida, ¿ya? Y si no tienen la capacidad de adaptarse, desaparecen, ¿sí? El fenómeno de la lluvia ácida, que se produce principalmente por la contaminación del aire, y esta lluvia ácida acidifica el suelo, lo que dificulta después la agricultura. Y finalmente, el deterioro de la capa de ozono, que es quizás el problema menos grave hoy en día. ¿Por qué? Porque la capa de ozono se ha ido recuperando a través del tiempo, ¿ya? Y como tal, la capa de ozono hoy en día ya no representa un riesgo propiamente tal, ¿ya? La capa de ozono es la capa protectora que tiene el planeta, que nos protege de los rayos ultravioletas del sol, que son dañinos para el cuerpo, ¿ya? Para la piel del ser humano, finalmente, ¿ya? Como estos rayos ultravioletas no llegan directamente, ¿cierto? Porque la capa de ozono nos protege, eso hace de que nuestra piel esté un poco más protegida, ¿ya? Pero, como el sol hoy en día, también los veranos son mucho más secos, es importante también cuidar la piel con protectores solares, ¿ya? Eso. Entonces, estos son los problemas, digamos, a nivel general que tiene el mundo, ya, que también nosotros podemos ver en nuestra zona, ya, como les mencionaba, que no hay agua dulce, que los ríos lleven menos agua, el aire, la deforestación, que haga más calor, que llueva menos, todos son temas de carácter medioambiental, ¿ya? Chiquillos, chiquillas, dudas, consultas, para ir terminando esta parte. Todo claro, profe. Todo bien, profe. ¿Todo bien? Perfecto. Ya. Bueno, después, chiquillos, viene un esquemita de resumen, pero no se lo voy a mostrar porque eso ustedes lo pueden ver con calma cuando don Eric les comparta la presentación, así que ahí lo van a ver. Lo que a mí me interesa ahora, para poder trabajar en estos minutos que nos quedan, es hacer algunos ejercicios de examen. Eso es lo que a mí me importa ahora, ¿ya? Así que voy a salir de esta presentación para irme para acá. Aquí.
A ver, sí, sí, sí. Este examen tiene 13 preguntas, pero dada la hora no sé si alcancemos a completarlo completo. Pero si no, vamos a avanzar hasta donde llegue. ¿Ya? ¿Lo ven bien, cierto? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bacán. Gracias. Bien. Bueno, este examen parte con un texto de comprensión lectora, y a partir de ese texto de comprensión lectora viene una pregunta. ¿Ya? Como les dije, ustedes lo pueden contestar a través del chat o simplemente a través del micrófono, ¿ya? Para poder ir participando, ¿ya? Bien, texto número 1 dice visión del mundo contemporáneo, ¿ya? La época contemporánea, que se desarrolla del siglo XVIII hasta nuestros días, se caracteriza tanto por la velocidad y magnitud de sus cambios, como por sus grandes contradicciones que plantean desafíos a la sociedad. Hay un micrófono prendido, chiquillos. ¿Lo pueden apagar, por favor? Gracias. Y si no, voy a tener que apagarlo yo. Ya, ahí sí. Volvamos al texto. Disculpe, que no me había dado cuenta. No se preocupen. Bien. Acá qué. ¿Cuáles son estos grandes cambios y contradicciones que han ocurrido en estos últimos 200 años en el mundo? Estoy aquí en este párrafo ahora. ¿Ya? Este periodo comienza al alero de dos revoluciones europeas, la Revolución Industrial y la Revolución Francesa. Ambas se basaron en los principios del liberalismo y permitieron la consolidación del capitalismo en el plano económico y el fortalecimiento de los derechos ciudadanos en el aspecto político. ¿Ya? Párrafo 3. El desarrollo y expansión del capitalismo ha generado avances de gran magnitud y trascendencia en los medios de transporte y comunicación. Se han acortado las distancias, favoreciendo las migraciones y conectando las regiones y la población a nivel mundial. Al mismo tiempo, los notables avances científicos han permitido conectar la salud de las personas, disminuyendo la mortalidad y favoreciendo el aumento de la población mundial. Sin embargo, junto con el desarrollo tecnológico y científico, el siglo XX fue testigo de un creciente deterioro del medio ambiente, así como de usos nefastos de la tecnología, como ocurrió en la bomba atómica. Párrafo 4. En la época contemporánea se ha logrado una mayor participación política y social. La democratización ha permitido integrar a la vida política a sectores que, durante cientos de años, estuvieron marginados, como las mujeres, los analfabetos y los pobres. Sin embargo, el mundo actual enfrenta grandes retos, como por ejemplo, consolidar y garantizar el respeto a los derechos humanos, disminuir la desigualdad de oportunidades entre ricos y pobres, evitar las guerras y persecuciones como forma de resolver conflictos. En definitiva, cómo construir una convivencia basada en la tolerancia, en la equidad y en el respeto por la diversidad cultural. ¿Ya? Muy bien. Lo que nos hablaba el texto en general, ¿cierto? Eran, por un lado, cómo se inició el mundo contemporáneo, ¿cierto? Pero luego cómo se han generado cambios dentro de este mundo contemporáneo, ¿ya? Cambios que han sido positivos y cambios que han sido también de carácter negativo. Y los desafíos que también tiene el mundo, ¿ya? Según sus conocimientos, pregunta 1, explique por qué los países en los que hubo revolución industrial, como Gran Bretaña o Inglaterra, se expandieron a otros continentes o regiones. A, porque querían colonizar territorios. B, para buscar materias primas. C, lugares donde establecer más fábricas. D, solo por ambición. La B, profe. Ya. La B, profe. La letra B, profe. Sí, profe, la ve. Ya, me gustó esta seguridad que hubo aquí en contestar. La ve.
Me gustó. Muy bien. Chiquillos, la respuesta correcta de esta primera pregunta, para todos los que han contestado por el chat o por el micrófono, ¿cierto? Es la letra B, ¿ya? Las regiones industrializadas del mundo salieron a otros lugares, ¿a qué cosa? A buscar materias primas. Y dentro de esos lugares fueron, por ejemplo, a África, ¿ya? Señala un cambio provocado por la revolución industrial en relación a la forma de producción. Les voy a dar una pista, por si no se acuerdan. Es una forma en que se produce todo rápido y en grandes cantidades. Tiene un nombre muy específico. Que nosotros hoy en día lo podemos ver, por ejemplo, cuando vamos a comprar una prenda de ropa a una tienda, que está la misma prenda varias veces. Tiene un nombre eso. ¿Industria? Sí, pero hay un nombre más específico. Industrialización. Sí, pero tiene otro nombre eso, esa forma de producción. Tiene un nombre específico. Se produce. ¿La industrialización? Sí, pero tiene que ser más específico, chiquillos, para que la Puede pregunta... ser los diseños. Ya, Fábricas. ya, Fabricación, profe. ya. Se desarrolla una... ¿Producción puede ser? Sí, en serie. ¿Cuál es la producción en serie? La producción que se produce muchas veces o que se replica muchas veces en en un lapso corto de tiempo, ¿ya? Si yo quiero encontrar este chaleco en una tienda y me lo quiero comprar, lo voy a encontrar, pero lo voy a encontrar repetido muchas veces. Eso se llama producción en serie, ¿ya? Sí, esa es una forma de producción en serie, ¿ya? Un producto, se lo voy a dejar acá, producto se produce muchas veces en un corto lapso de tiempo, ¿ya? Para que no se les olvide. ¿Sí? Ya. Eso lo voy a poner en rojo. Ya. Condiciones de trabajo. ¿Cómo se trabajaba en la época de la Revolución Industrial? Ahí hay más ideas, sí. Pueden pensar en leyes laborales, en horarios de trabajo, o en las formas de pago. Hay ciertos nombres que pueden nombrar ahí. Se pagaba con ficha, profe, El y eran entorno laboral, explotaciones, ¿sí? Ya, el horario laboral también, ya, ya, los sueldos, el salario, qué sé yo. ya, Y se trabajaba toda la semana, no había como descanso. ya. Por ahí vamos más específico. Ya. Bien. A ver, les voy a ayudar aquí y les voy a dar una pista, o sea, un consejo en realidad. Si llegan a enfrentar este tipo de preguntas, su respuesta tiene que ser específica, ¿ya? Tiene que ser algo que demuestre que usted sabe sobre eso, ¿sí? Por lo tanto, si me están preguntando de condiciones de trabajo, yo tengo que pensar, ¿cómo eran las condiciones de trabajo en esa época? A ver, trabajaban hasta tarde, les pagaban poco, ya. ¿Cómo eso lo transforma ahora en algo más
más contundente, por así decirlo. Entonces, yo se le puedo colocar así. Hay ausencia de legislación laboral que promoviera los derechos de los trabajadores. ¿Ya? O si usted quiere ser todavía más específico, le puedo colocar: no hay contrato de trabajo, hay largas, hay bajos salarios, ¿cierto? No hay protección por accidente laboral, trabajaban niños. La puede contestar de esas dos formas, ¿ya? Y va a estar bueno igual, ¿ya? Aquí, en esta segunda respuesta, se fue un poquito más específico, porque hay cosas que a lo mejor yo no me voy a acordar, porque es un lenguaje más técnico, pero sí me voy a acordar que en esa época el trabajo no era como ahora, y como no era como ahora, yo lo puedo mencionar, ¿ya? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Ya. Perfecto. Yo después les voy a enviar la guía resuelta, así que no se preocupen, para que la tengan también para estudiar. Pregunta 3. Ya, estamos aquí. Una de las principales consecuencias de la revolución industrial fue la formación de una sociedad de clases, disminución del tamaño de las ciudades, concentración de fuentes laborales en el campo, consolidación del modo de producción artesanal. La A, profe. Ya. Los demás. La A, Ya. La A también. La A también. Profe, tengo una duda, no sé si acaso la O o la C. La A o la C. La A. La A. Solo para darle una pista a la compañera que tenía la duda. La revolución industrial fue un proceso que se desarrolló en la ciudad, por si acaso. ¿Ya? Ah, entonces me quedo con la A, profe. Ya. Muy bien. Efectivamente, la respuesta correcta es la letra A. Se forman clases sociales. La burguesía, el proletariado, los obreros, ¿cierto? La aristocracia, ¿ya? Los terratenientes. Son clases sociales que tienen ciertas características y que cumplen ciertas funciones dentro del ordenamiento social, ¿ya? Eso no impide que se pueda ascender o descender socialmente, sino que son grupos de personas que tienen o comparten ciertas características desde el punto de vista social, ¿ya? Que es distinto de un estamento o que es distinto de una casta, ¿ya? La sociedad de clase comparte elementos comunes, pero permite el ascenso o el descenso, ¿ya? Pero muy bien. Aquí se forman principalmente la burguesía, o se consolida la burguesía, y surge lo que es el proletariado industrial o los obreros, la clase obrera, ¿ya? Que es la clase finalmente trabajadora, ¿ya? Muy bien. Vamos a la pregunta 4. De acuerdo con sus conocimientos, señale a qué forma de gobierno puso fin la Revolución Francesa. Letra A, república, letra B, democracia, letra C, monarquía y letra D, dictadura. la letra C, profe. La C, profe. Sí, profe, letra C. Sí, la C. La C. Ya, a ver, La monarquía. la monarquía. Ya. Monarquía, monarquía. Todas las fichas puestas a la monarquía. Muy bien, la monarquía. Si yo no le pone apellido a la monarquía, era la monarquía absoluta. Muy bien, perfecto.
Vamos a la siguiente pregunta. Pregunta número 5. Explique de qué manera los actuales cambios tecnológicos han impactado al mundo laboral o del trabajo. Ya, esta pregunta es un poquito más compleja. Que tenía que ver un poco con lo que trabajamos en la clase anterior, con los cambios tecnológicos, ¿ya? Y un poquito con lo que trabajamos hasta el principio, ¿ya? ¿Cómo han impactado los cambios tecnológicos al mundo laboral o del trabajo? ¿Qué se necesita hoy en día para trabajar en este mundo tecnológico? Saber de tecnología, Muy bien, computador. perfecto. Entonces ahí tenemos uno. Y sea mecanizado igual, profe. Muy bien. Vamos a ir anotando. Ya mecanizado de forma de trabajo. Después me habían dicho, se requiere de especialización, experiencia, que es un poquito lo que dijo la compañera, en el funcionamiento de la tecnología. En el fondo, capacitación. Muy bien. ¿Qué otra cosa podríamos mencionar? El sistema de pago con tarjetas y todo lo que avance, lo que ya no se usa el dinero, pues ya no se Ya. usa la plata. Y tener estudio, porque si uno no tiene estudio no sabe de tecnología tampoco. Perfecto. Vamos a colocar ahí entonces se han cambiado las formas de pago. De pago por el trabajo. Lo que dijo ahí la compañera lo podemos asociar al punto 2 que notamos aquí, la especialización. Para especializarse hay que estudiar, ¿cierto? Capacitación o estudio la vamos a colocar, para que también quede declarado. ¿Ya? Ya, con esas tres cosas, dejémoslo ahí. ¿Ya? Pero muy bien. Ya, pregunta número 6. Bueno, esta es más específica, ¿ah? Pero esta pregunta, solo para ayudarle, dice recurso natural en disputa. Hoy en día el principal recurso natural en disputa es todo lo que tiene que ver con el petróleo, ¿ya? Eso es como el principal elemento. El agua también la podría mencionar, ¿ya? Muchos países también han entrado en disputa por el agua, ¿ya? Pero hoy en día es un tema sensible para todos el petróleo, porque el petróleo finalmente es el motor que mueve a la economía mundial a través de la disponibilidad de la energía, ¿ya? Entonces vamos a colocar aquí el petróleo, ¿ya? Y zonas de conflicto principalmente en Medio Oriente. El problema del agua todavía no se ve mucho, pero es probable que si los inviernos siguen cambiando, en el futuro tengamos problemas o conflictos por el agua. ¿Ya? Pregunta 7. Dice, respecto a la globalización, una de sus principales características económicas es la A. Ampliación de los impuestos aduaneros. B. Desaparición de los países subdesarrollados. C. Disminución de los intercambios comerciales. Letra D. Interdependencia de los mercados mundiales. Eso lo vimos en la clase pasada.
La letra A, profe. Ya, ampliación de los impuestos aduaneros. La globalización, recuerden que tendía a formar una aldea global, que va de la idea con la homogeneización del mundo, y eso también aplica al punto de vista económico. La C, profe. La ¿Cómo D, La C. la D, La profe. D. La D, diría yo. La D, profe. Sí, la letra D, profe. Ya. Esta tuvo variadas respuestas. La A descartada totalmente, ¿ah? Porque si yo quiero formar algo que fluya, no puedo tener más impuestos, tengo que tener menos impuestos. Descartada. La letra B, acabamos de ver recién que los países subdesarrollados existen todavía, por lo tanto, no es aplicable el tema de la globalización, descartada. Nos queda la C y la D, ¿ya? Si yo quiero que el mundo se mueva desde el punto de vista económico, tengo que intercambiar, ¿ya? Y ese intercambio tiene que ser, ojalá, fluido y mucho. Si eso es así, la letra C no corresponde porque nos habla de una disminución, ¿ya? Tendré que haber dicho aumento. Por lo tanto, la respuesta correcta es la letra D, la interdependencia. Cuando hablamos de interdependencia, estamos hablando de que los mercados mundiales se conectan, ¿cierto? Y se acuerdan que yo en la clase pasada le hablé de que el fenómeno de la interdependencia tenía ese lado positivo, que todo fluye, pero tiene un lado negativo, que si se enferma uno, se enferman todos. ¿Sí? Es como si, no sé, la economía china o la economía estadounidense, que son las más grandes, se resfrían, contagian a todos los países. ¿Ya? Tiene su lado bueno y su lado no tan bueno. ¿Ya? Pero es esa la interdependencia, esta conexión que existe para que el flujo económico pueda circular con mayor rapidez y con mayor libertad dentro del mundo. ¿Ya? Ya. Vamos a la última pregunta. A ver si sigue las últimas preguntas. Dice, conmemora 70 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, considerado uno de los acontecimientos más importantes del siglo XX. Europa conmemoró el 8 de mayo el fin de la Segunda Guerra Mundial. Los principales líderes políticos del mundo se hicieron presentes en la Plaza Roja de Moscú para rendir homenaje a los 50 millones de personas que perdieron su vida durante la Segunda Guerra Mundial, entre los cuales se encuentran 6 millones de judíos. El término de la guerra marcó el fin de uno de los regímenes más represivos que el mundo haya conocido, el nazismo, y puso fin a los largos siglos de dominio de Europa Occidental en la historia mundial. Su desenlace determinó también la conformación de un nuevo orden político, el que se estructuró principalmente en torno a la oposición entre el capitalismo y el socialismo. Sin embargo, el fin de la guerra no produjo el surgimiento de un mundo más apacible, en el cual los conflictos, oposiciones y tensiones se solucionaran a través de la negociación y el acuerdo. Por el contrario, trajo una nueva forma de competencia y exacerbación de los conflictos, la Guerra Fría. Pregunta número 8. La relación que se puede establecer entre la Segunda Guerra Mundial y la Organización de Naciones Unidas, ONU, es, se creó a fines de la Segunda Guerra Mundial, se creó antes de la Segunda Guerra Mundial, se creó después de la Segunda Guerra Mundial y se creó entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. La C, La D, profe. profe. La C, la B me dijeron por ahí también. La B digo. Ya. La B. La D, profe. Ya. Tengo B y C. De antemano les digo que la A y la D están descartadas. ¿Ya? Se crea afines. Y la D tampoco, porque tampoco se crea entre la primera y la segunda. ¿Ya? Lo que sí es cierto, es que la ONU se crea una vez que termina la guerra mundial. Por lo tanto, Sí. es la letra C. Se creó después de la Segunda Guerra Mundial.
¿Ya? ¿Sí? Pregunta 9. De acuerdo a sus conocimientos, el acontecimiento que marcó el fin de la Segunda Guerra Mundial fue la muerte de Hitler. Letra B, el lanzamiento de las bombas atómicas. Letra C, el ataque a Pearl Harbor. Y la letra D, el desembarco en Normandía. ¿Qué hecho puso La letra fin D. a la guerra? La letra B. ¿Alguien más se atrevió? La B, profe. Ya, La D. la B. Ya. Chiquillos, la respuesta correcta es la letra B, la bomba atómica. El lanzamiento de la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, Japón. ¿Ya? Cuando Alemania se rinde, bueno, Hitler se muere entre medio, la guerra seguía, pero en el lado oriental, la zona de Japón. Japón no se quería rendir y Estados Unidos, para que se rinda, les tiró dos bombas atómicas, una en Hiroshima y otra en Nagasaki, que destruyeron por completo ambas ciudades. Luego de eso, Japón se rinde y termina la guerra. ¿Ya? Y la última pregunta, antes de terminar la clase, chiquillos. Pregunta 10. De acuerdo a sus conocimientos, la diferencia económica entre el capitalismo y socialismo es: el capitalismo apoya la propiedad estatal y el socialismo la propiedad privada. Letra B. El socialismo apoya la propiedad mixta y el capitalismo apoya la propiedad privada. Letra C. El capitalismo apoya la propiedad privada y el socialismo apoya la propiedad estatal. Letra D. El capitalismo apoya la propiedad privada y el socialismo la propiedad mixta. La C, profe. La C. Ya. A los demás. A, B, C o D. La D. La D. ¿Qué podía ser también? La Ya. Estamos entre la B y la C. La respuesta correcta La C, profe. es, tal como dijo su compañera, la letra C. El capitalismo apoya la idea de la propiedad individual, es decir, de la propiedad privada, ¿sí? Mientras que el socialismo apoya la idea de la propiedad estatal, es decir, que el Estado sea dueño de todo, ¿cierto? Y que no exista la propiedad privada, ya que no exista lo propio, ¿sí? Eso es una idea general del socialismo, que tiene algunos matices, pero esa es la idea general, ¿ya? Así que muy bien, era la letra C. Ya, chiquillos, este examen tiene una segunda parte, que no la vamos a hacer ahora, la vamos a hacer en la próxima clase, pero por lo menos aquí tuvieron unas preguntas bien variaditas, ya sobre todo del tiempo más contemporáneo. Vamos a salir de aquí. Y bueno, chiquillos, de esta forma nosotros estamos terminando nuestra clase. Yo les agradezco a todos los que se quedaron hasta el final, porque es en beneficio para ustedes. Ojalá les haya sido provechoso. Y bueno, desearle a todos que tengan una muy, pero muy buena semana, ¿vale? Nos reencontramos, si Dios permite, el próximo lunes, ¿vale? En este mismo canal. Que esté muy bien, un abrazo fraterno, cuídense mucho. Buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas Chao, noches, profe, profe. gracias. Chao, chao. Gracias. La Chao. profe, cuídese. Ay, Miss. Profe. Filipo.